Cordial saludo, mi nombre es Luis Felipe Rodríguez Huila, soy de la ciudad de Cali. Bueno, hago parte del programa de Ingeniería Electrónica. Bueno, el día de hoy les traigo para la tarea 4 el paso número 3, el último paso que nos hace falta para la explicación que dice diseño y simulación de moduladores digitales. Entonces aquí nos dice, nos dan un ítem donde pues, nos dicen que tenemos que utilizar un generador de Bernoulli y a una frecuencia y nos dice a cuánto está la frecuencia, la señal portadora y nos dice cómo se va a comportar esta señal portadora. Bueno, una vez habiendo empleado ponente punto A, me dice que mediante Simulink de MATLAB, que es donde hicimos todo este procedimiento, tanto en Simulink y en Lightscreen, eh, los dos son de MATLAB. Me dicen que para este caso tengo que hacer una modulación OOK, así como bueno, aquí nos dicen la figura 2 que sería esta que vemos acá, y nos dicen cómo tenemos que colocar a la frecuencia de la señal portadora y la amplitud en cuanto nos dé ir. Ah, y tomando un generador, como le dije, de Bernoulli. Bueno, ya una vez habiéndole explicado lo anterior, pues aquí está nuestro gráfico de ejemplo. Ya luego aquí pasamos a las otras anotaciones o los otros ítems que nos piden que hay que sacar de esa modulación OK en un light screen de mala, como lo dije ahorita. Luego en el punto C nos piden una amplitud AK, ASK, digo ASK, la cual es una modulación ASK. Entonces, en la cual nos dicen en cuánto tenemos que poner la señal portadora, en cuánta frecuencia, en cuánta amplitud y las amplitudes que va a tener estas y con diferentes señales portadoras que vamos a sacar ahorita que veamos para este ejercicio. Luego aquí dice diseñe también y simule en Simulink y en la script de MATLAB un modulador de frecuencia FSK. ¿Ya? Entonces, dicen que tenemos que tomar cinco frecuencias, eso también lo vamos a ver, nos dan en cuánto tenemos que poner la frecuencia, y pues este A1, pues no sé si se acuerdan o se acordarán, era 5 para mí y A2 que me menciona acá era 0,5. Bueno, entonces aquí me dan la diferencia de frecuencia y la amplitud en lo que deben estar esta frecuencia, estas señales portadoras. Listo, y por último, lo mismo, pero para un modulador de fase PSK. Y aquí nos dan las señales portadoras, en este caso nos van a dar tres en grados, tenemos 90, 180 y 270. Y en cuánto hertz tiene que estar la señal portadora en hertz. Pues aquí la amplitud igual, en cuanto debemos de colocarla. Entonces, como le expliqué ahorita, el A1 y el A2. Bueno, entonces, si viniéndonos al ejercicio, pues viniendo con lo que leímos ahorita, pues como aquí era A1, digo A2, entonces mi A2 es 0,5, entonces 10 multiplicado por 0,5 con una amplitud de 5, que es mi A1, que me lo presenté anteriormente mediante el generador Bernoulli. Bueno, lo voy a presentar así porque si no, pues como lo expliqué en el anterior video, se me queda parado el computador y no nos va a dar el tiempo. Bueno, entonces ya aquí comenzamos con el diagrama en Simulink. Pues aquí tenemos el mismo diagrama que vimos en la figura 2, pero pues ya realizado por mí. ¿Ya? Aquí tenemos que la amplitud OK es una digital de on y off, entonces mediante el generador. Pues aquí explicamos muy bien la parte binaria, qué es lo que va a hacer para que funcione todo ese ejercicio, pues. Bueno, entonces aquí ya vamos a mirar la configuración del Bernoulli, de las señales Portable y Bernoulli, que es aquí por lo menos tenemos la portadora y aquí el Bernoulli. Entonces, si se alcanza a ver, aquí le estoy diciendo que una señal senoidal, uso de simulación en tiempo, una amplitud y la frecuencia que habíamos hablado ahorita. Igual aquí la Bernoulli, pues todos estos datos ya estaban, solamente que aquí el 5 esta fórmula, lo único que le cambiamos es el último número que por mí es 0,5. Entonces aquí pues aquí interpreto como qué nos va a hacer a la hora de funcionamiento esta señal y qué es lo esperado.
Listo, no lo explico muy a fondo porque por tiempo. Aquí ya tenemos la gráfica en Simulink. Aquí tenemos la que me dio primero, porque tenemos que dejar cuatro. La que me dio primero, la que me dio el segundo, tercero y cuarto. Entonces aquí podemos ver sus continuidades de tiempo, la señal portadora que está en 50 Hz, a 10 Hz también, el RB a 10 Hz, la señal superiores y cómo se comportan de un trazo de 5 en amplitud, sino que no se me ve muy bien, la frecuencia que llevamos, el tiempo de 0 hasta 0,1 segundos, en lo que cae el voltaje, los bits que nos dan, eh, qué hace cuando está off, on y todo. Entonces, eso sería como una breve explicación. Aquí ya en el punto 2 pues nos piden lo mismo que hicimos en el punto A, pero esta vez ya en la script. Listo, entonces aquí pues ya tengo aquí mi, mi código. Aquí le voy explicando que con esa justo con las resolución digo, esta la bueno, este es de mi último número de dígito, pues esta es la amplitud, recuerden. Estas son los últimos también dígitos. Pues aquí está la fórmula que vamos a utilizar en Bernoulli el periodo, cómo se va a comportar 5 veces. Eh, También tenemos que pi, cuánto a pasar radianes, las diferentes amplitudes de la señal. Bueno, y aquí vamos explicando poco a poco el código. No lo pongo a explicar tanto. Aquí dejo hasta unas anotaciones como para que tenga más claro de cada cosa y no tener que explicarlo, dado que no queremos que nos alargue mucho el video y sea algo más como de ver. Listo. Entonces, aquí vamos con esto decimos que es la modulación OK. Entonces, ¿qué significa on, off, Keylog? Keylog. Eh, que esta simulación, aquí vamos a ver su diagrama de bloques. Y este fue mi resultado. Diagrama de bloques, vemos cómo se comportan las señales, tanto en la señal simuladora, señal portadora y también la modulada. Entonces, pero esta es la modulada OK, ¿no? Tenemos que también ver eso. A sus comportamientos, a los bits que he utilizado ahí, como ya lo había dicho, que es 0 y 1, la duración, en cuántos bits se va, es un más y menos de 5 va a estar, eh, los hertz, la secuencia en bit, eh, entonces encendido, apagado, encendido, apagado y encendido por último, cumplimiento del requisito, la frecuencia en el cual se establecen los ciclos, la verificación del proceso UK, los bits en un bits, en 0 bits, cómo se comporta, cumplimiento de la gráfica, es como un resumen de lo que se estableció. Bueno, ya ahorita para el punto C nos dicen que tenemos que hacer un modulador de amplitud ASK. Listo, entonces aquí nos dan, eso también nos lo da. Recuerda que aquí era A1, entonces mi 5, entonces a nuestro era A02 y este sería A01, sería 5. Listo. Em, con una amplitud, bueno, eso me dicen que las amplitudes de la señal portadora, como modulada, digo, tienen que cambiar en cierto rango. Comenzamos con 5, luego 2 por 5 10, luego 4 por 5 20, 8 por 5 40 y 16 por 5 80. Eso es lo que nos va a dar ahorita que miremos el ejemplo. Bueno, que miremos el ejemplo, no que miremos las gráficas y los resultados. Entonces aquí ya comenzamos la simulación, nuestro diagrama de bloque en Simulink. Entonces así fue como yo lo pude armar. Ahí medio se observa 5 10 20 40 y 80. Lo metí en un multiplicador para que pues luego pues aquí me diera como me diera como con esta señal portadora ASK.
Luego aquí le saqué aparte pues para ver cómo se comporta antes de llegar al producto. Listo. Y aquí pues mi señal, bueno, mi osciloscopio, digámoslo así, ASK. Entonces aquí digo que el bloque Bernoulli, entonces, que así es en sí es como se llama, el periodo, bueno, en cuánto tiempo va a como mantenerse, que es este que está acá, y los posibles ciclos. Eh, entonces, aquí nombro el generador aleatorio, cómo se me va a comportar. Aquí los bloques de multiplicadores o productos, que fue los que nombré, este y este. Em, Aquí, como es acá, bueno, aquí como es la amplitud acá, su comportamiento, ajá, que es amplitud prácticamente de cero. Entonces, la lógica en ASK, multiplicador si es grande, múltiples, bueno, eso es lo que utilizamos allá, un sumador o un multiplicador, que el sumador son estos, se me olvidó mostrarlos, y a los niveles a los que vamos, los hertz, la señal portadora, ajá, cómo se comporta ella en general, lo que se implementa, el bloque de señal, yo no, generador. Bueno, aquí pues damos a conocer los pasos a pasos que se vinieron implementando en este diagrama. Listo. Luego vamos a la configuración de los generadores Bernoulli. Pues si ven, aquí vamos a ir cambiando. Aquí tenía 10, luego 20, luego 30 y luego 40. Para que pues, digamos, esto va a comenzar más rápido, luego es un poco más lenta y se vea como ese cambio, intercambio. ¿Ya? Ya este 50. Entonces aquí explicamos la configuración de generadores en BIS, que arrancan en cierta estructura, y que es ASK, y que la modulación es de 4SK, y la lógica del bloque, cómo se va a desplazar, por así es. Em, el Bernoulli generador, qué es lo que me hace en cuántos segundos, los parámetros que estoy utilizando para ello. Em, los parámetros de esta configuración inicial, también los saltos que me hace, la salida el dato de tipo de salida que me va a dar, y aquí la simulación a usar que se está utilizando. Listo. Entonces, pues aquí, bueno, antes de saltarme todo esto, entonces vamos a ver la señal portadora. Entonces, mi señal portadora va a ser la siguiente. Vamos a utilizar lo mismo que la anterior con 5 amplitud, y vamos a utilizar la frecuencia que está utilizando en el anterior ejercicio. Y dado que no nos la dan, entonces la tomé ahí. Entonces aquí pues nada, aquí podemos ver cada cosa para dónde va, qué es lo que me hace, las fórmulas que se utiliza internamente, digamos en MATLAB. Esto es lo que a esto es lo que vamos llegando poco a poco. También a lo que equivale, a sus equivalencias, los hertz que vamos recorriendo, la interpretación que le vamos dando, todo eso es lo que podemos admirar mediante este proceso, su frecuencia, todo ello. Y luego seguimos con la señal cuadrada y la senoidal, porque ella nos va a dar esas dos. La cuadrada, que es la que tenemos aquí arriba, la senoidal, la que vemos acá abajo. En la parte inferior, cómo se comporta la senoidal,
en sus tiempos, en el margen horizonte, sus respectivas oscilaciones en tiempo, digo, que son los tiempos, y, como también podemos ver en esta misma el desplazamiento de la amplitud ASK. Aquí la gráfica muestra los valores, bueno, cómo aumentan verticalmente, eh, los tiempos, los niveles, las amplitudes, las que utilizamos, todo eso para que sea una SK bien, perfecta, digámoslo así. Luego, pues aquí la modulación en código. Este código, pues, el que lo vamos a introducir a Malala Script, acá, acá. Bueno, ese es mi código, de la modulación ASK. Y luego vamos a ver el diagrama de la señal moduladora. Aquí vemos nuestras amplitudes como lo que yo en ese código. Entonces aquí primero tenemos la señal moduladora, como su recorrido, cuántos, cuánto sube, cuánto baja, que serían sus ciclos, digámoslo así. Em, bueno, a los bits que se va configurado. Bueno, esto ya sería la portadora, la señal portadora, cómo se nos comporta, si aquí lo podemos observar. Y abajo pues damos la explicación. ¿Cómo es su movimiento? ¿Cómo es su movimiento? Pues ante el tiempo, digámoslo, bueno, ante todo lo que se quiere transcurrir en él. Y aquí pues la frecuencia calculada, cuánto ya va y cada vez como digamos, cada vez que se aumenta la frecuencia y qué hace con ella, si baja o sube, a cuánto tiempo lo va a subir y a cuánto tiempo va a bajar. Luego tenemos la señal ASK envolvente. Bueno, debe ser la moduladora, la envolvente. Y también aquí explicamos mediante qué método se hizo también, que es el Hilbert, ante Hilbert, los tiempos. Nos señala también cómo, cómo va transcurriendo todo, la señal, la observamos, son iguales o parecidas. Y aquí pues señalo más cómo es que se debe comportar. Bueno, una vez pues sabiendo, teniendo esa parte, pues vamos a seguir con el antepenúltimo punto, que sería este, que nos dan las señales portadoras. Este es para una FSK. Eh, ver un momento, así, si nos falta uno. Entonces, la simulación del modulador, la frecuencia, FSK, diagrama cómo lo realizamos, qué hicimos para, pues de que todo eso que vemos aquí pues escrito, llevarlo, bueno, ¿cómo llevamos esto a esto? Pues eso es mi explicación de cómo se fue haciendo, cómo se fue realizando poco a poco. Me muevo así para que pues puedan leer y observar bien. Bueno, eh, ahora vamos a la configuración de la señal portadora, de las señales, porque fueron cinco. Entonces, en este caso, pues aquí vemos cómo se comporta cada una. ¿Ya? A qué amplitud la llevé, la frecuencia que les introduje, según a lo que nos daba la guía, así mismo lo fui realizando. Entonces,
los niveles a los cuales está configuradas las frecuencias, eh, y cómo se me va trazando ese camino hacia, ahorita que lo veamos en la gráfica como tal, de esto y los bits que se utilizan. La configuración del Bernoulli, que esta vez la cambié para que me pudiera dar. Entonces aquí lo explico, cómo me llega desde 0 a 1, que haya una probabilidad de 50 igual o 50%. eh, el tiempo, el tiempo que salta, eh, los niveles, la ejecución, todo. eh, bueno, eso. Ahorita sí, llevamos a la gráfica de las señales. Saqué 7, 7, 7. Aquí las explico todo y cada una, qué me hace, por qué va así, sus diferentes diferencias, qué la hace diferente una a la otra. Y ahí voy explicando paso a paso cómo fue que y a qué frecuencia es que iba manejando cada una. Y luego ya vamos con la simulación en del FSK, pero ahorita sí con el código. Igual aquí lo explico, doy mi nombre, programa al que estoy participando y todo. Aquí con la amplitud, la frecuencia, la duración, el tiempo total, la simulación, todo ello. Aquí pues las amplitudes de la constante A, que genera en la señal de FK, que me genera la alternativa más exacta por símbolo y demás. Aquí lo explico, todas ellas. Y este es, aquí sigo con la gráfica, como para que me las gráficas. Y aquí pues algo más detallado que quería yo, entonces por eso lo hice así. Y aquí pues ya el, es como dar como cómo se movería a la hora de que lo tuviéramos en físico. Entonces, como decir esta parte y esta cada parte. Entonces, está ya mi modulación FSK, diagrama ahorita sí, en mi diagrama, mis resultados fueron estos, por medio del código. Entonces, ahí tenemos el diagrama de la señal secuencial de índice y FSK, como lo podemos apreciar, a ciertos metros por segundos. Podemos ver cómo ella aquí hace su subida y su baja, y cómo aquí me comienza a hacer, me comienza, digamos, antes de uno, es separar y ya después de uno se va uniendo. Entonces, las frecuencias que tenemos, que fueron las que nos dijeron que sacáramos. Entonces, cómo es su comportamiento, cómo es su comportamiento en esta parte, su comportamiento y cuánto se demora, una aproximación, todo, una explicación bien detallada. Listo. Luego de eso, pues el tiempo completo, la señal FSK, tiempo completo, y la señal FSK envolvente con el método de Hilbert. Entonces aquí pues explicamos el tiempo a lo largo de los segundos, la simulación, eh, también la modulada, de qué color va, que es el color negro, que influye, y la frecuencia también, damos el color, y la modulada aquí, línea negra, en el VSK. Y pues se separaron así, digamos, se hizo así, como para que pues, se notase más, como por dónde iba la frecuencia. Y pues a cuánto está, a 5 ya me dio 5. Bueno, el diagrama de espectro, algo adicional que se hizo,
de la señal FSK, que es este que podemos apreciar aquí. Entonces nos muestra pues como la variación exacta y cómo es la onda. Y la frecuencia, tenemos una frecuencia en kilohertz y en decibeles, unitos de decibeles. Resultados claves. 5FK, las frecuencias a las que va la señal moduladora, entre el bloque de Bernoulli, las amplitudes y el multiplicador grande, cómo es que nos lleva para que pasara al producto de la multiplicación más pequeña. Y la cena, ¿cómo la saca? Bueno, ya casi terminamos. Este sería el último ejercicio, sería simular una frecuencia PSK, que recordemos que es de fase por fase. Bueno, aquí tenemos el diagrama en Simulink. Este sí se los puedo mostrar porque lo tengo aquí abierto. Es este. Vamos a ver si me da el score. Esta es la señal que me dio, ¿ya? Y pues vemos a cuántos grados va, la constante, el mapeo que se hizo en todo esto, a cómo lo queremos que nos dé. Aquí es que me olvidó. Ah, bueno, me olvidó nombrar esto. Vemos que aquí nos dan las fases de la señal portadora, 90 grados, a 180 y a 220. La señal portadora cómo debe estar y la amplitud cómo debe ser. Entonces, eso mismo pues lo explicamos aquí. Decimos como que podemos utilizar algo opcional pues que le metí ahí, pero pues en ese momento estamos trabajando obviamente con PSK, los niveles, a la frecuencia, la fase a 180, de 0 a 180, qué me pueden producir y qué me producen. Em, Esto ya es como un estímulo más, los switches para qué nos sirve, qué resultado podemos esperar. Bueno, aquí ya tenemos la configuración de la señal exportadora. Entonces aquí vemos, aquí ya cambié por un Sinegua, sí, Sinegua. Pues lo pasé a Radianes. Hice ya la configuración o el traslado de fórmulas y para ahí ya lo pasé. Entonces mire que aquí está a 90 grados y aquí tenemos la fórmula. Aquí estamos a 180 y la fórmula y esta es 270 y la fórmula. Entonces lo que esperamos es que se comporte nuestra gráfica mediante esta configuración es lo que podemos hallar y observar aquí. Luego la señal emuladora, el Bernoulli, la configuración que le hicimos, cómo va a trabajar, a cuánto porcentaje o igual a qué. Entonces, la salida de tipo de datos, extensión, todo, los niveles a manejar. Bueno, esto sería como por esa parte. Y ya luego aquí pasamos a la gráfica de las señales, que es la que pues mostré ahorita, está acá, estas. Entonces aquí porque ya sí la alargué y todo. Entonces, cómo nos comporta esa señal en la parte superior, en la parte del medio, en la parte inferior, cómo es su comportamiento, cómo es la secuencia, el tramo, todo. Entonces, y aquí ya pasamos entonces ya el código como tal en MATLAB, hecho en MATLAB, en la script, que implementamos, la explicamos también, le explicamos más y explicamos más. Ah, bueno, y aquí nos falta esa parte y seguimos explicando. Bueno, entonces esta es nuestra modulación SPK. Entonces aquí ya vamos a mostrar el diagrama del modulador secuencia y la constelación PSK.
Entonces aquí nos referimos a ellas qué hacen de nuevo, como su configuración en distintos grados, qué me va a producir, qué vamos a hacer en esa parte. Aquí pues la modulada entre fases, cómo se va a comportar en qué, en la señal modulada, cuántos segundos se va a tomar y qué va a hacer. En el de la constelación igual, cómo va a ser su comportamiento o es su comportamiento. Y bueno, y entonces ahí pues seguimos viendo qué sus diferencias entre cada una también. Bueno, seguimos con diagrama de espectro, que es este. Entonces, diagrama de espectro en PSK. Entonces va desde 0 hasta 0,5 kHz. Aquí hacemos la conversión. La banda se concentra la energía del valor de cero, cómo es que va, la frecuencia portadora, cómo es que es. Eh, bueno, su magnitud en decibeles, los decibelios, cómo se comporta, para qué es, para qué sirve, los picos en la potencia general, en decibeles, y hasta dónde va, la característica del espectro PSK, qué es qué es lo que se encuentra dentro de esto, los picos o valles, cómo es que, por qué es que salen o se dieron así, las magnitudes también. Bueno, entonces ya con esto sería pues todo. De nuevo, les agradezco pues por ver este video. Sé que pues no es que sea algo muy largo, muy explicativo, en el sentido en el que pues me pueda sentar y desmenuzar más esto, pero pues dado el tiempo y no quiero alargar mucho el trabajo, pues me, me, me abstengo a hacerlo todo eso. Igualmente, muchas gracias por verme, gracias.